¿Manejan los gobiernos el curso de los acontecimientos en busca de sus propios intereses? ¿Es realidad todo lo que nos cuentan? ¿El fin justifica los medios? Hoy es viernes y esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes. Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más estamos en Burjasot Radio 93.8 FM con Dimensión Misterio. Ese programa que, como os decimos todas las semanas, hacemos, pues bueno, para ofreceros realidades alternativas, y nunca mejor dicho en el caso de hoy, exponeros otros casos, otros temas que no tocamos en nuestro día a día, y lo hago pues un viernes más acompañado a mi izquierda por mi compañera Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro, bien. Esa sonrisa que llevas ahí de Nada, picaruela. Estaba yo aquí repasando los temas de hoy y la verdad es que yo creo que nos va a dar mucho juego, porque son temas que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha opinado alguna vez en su vida sobre ellos. Pues realmente sí. Y bueno, estoy viendo ahora mismo un vídeo aquí en YouTube que es bastante interesante, pero bueno, ya lo comentaremos ahora un poquito más adelante. Por fin, tenemos al otro lado de la pecera a nuestro compañero, al técnico de sonido, Roberto Arjona. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Alex, Cristina. Oye, Cristina, no ha venido con brazaco, esta pica poca piedra, ¿eh? Yo creo que está de vacaciones, ¿eh? Yo creo que sí. No, dijo... En la playa. Le veo como más moreno. Sí, la verdad es que sí. Sí, verdad. Oye. Me ha sentado bien. Yo quiero ese castigo también para la semana que viene. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy descansado y de vuelta otra vez al trabajo. Oye, ¿qué te parece el tema que tenemos esta noche? Bueno, pues da mucho debate, yo creo. Sí, porque... Es muy interesante. De hecho, bueno, ahora leeremos algún comentario que tenemos en la encuesta de la semana, pero lo primero de todo, recordaros dónde podéis seguirnos en internet y en las redes sociales. En Facebook podéis seguirnos en Dimensión Misterio. En Twitter también buscando como @ovnis y misterio. En Instagram como Dimensión_misterio, y todas las semanas os recordamos que os suscribáis a nuestro canal de iVoox, podcast, Dimensión Misterio. Vais a encontrar todos los programas desde el primero, además con una ventaja especial sobre quien nos escucha en directo, porque hay algún programita que otro que dejamos ahí, ¡pam!, un extra, como pasó pues en el de las 2 últimas semanas. ¿Qué te parecieron esos programas, Cristina? Yo me encantaron y me lo pasé muy bien. Además se nota, cuando escuchas el programa, se nota que nos apasionan los temas. El tema de los vampiros apasiona a todo el mundo. Y el tema de la reencarnación, hay quien les apasiona para bien y quienes les apasiona para criticarnos. Sí, pero... de hecho a veces nos venimos arriba en esos extras y decimos, oye, saco el pecho y que venga un hipnotista aquí a la radio a... Es verdad, tenemos un reto lanzado. Sí, de hecho, bueno, tenemos que traer un hipnotizador, tenemos que traer abducidos alienígenas, gente que... Aquí tenemos que traer ya muchas cosas. Por cierto, además tenemos que traer a un invitado muy especial que quiere venir a hablar de Anunnakis con nosotros. Es un tal, damos las siglas, es RA. Es posible. ¿Posible? No, dime, ¿sí o no? Sí. Hemos intentado tenerlo hoy aquí, pero no podía ser. Por cierto, también os recordamos que, bueno, este programa se emite los viernes por la noche en Burjasot Radio 93.8 FM. También os podéis escuchar en TuneIn, en la aplicación tanto para para Android como para iPhone. Y los jueves podéis escucharnos en freshradio.es. Bueno, Cristina, Roberto, hemos planteado 3 preguntas al inicio del programa. Ahora veremos lo que han comentado nuestros seguidores en redes sociales. Pero quiero saber vuestra opinión. ¿Vosotros creéis que los gobiernos manejan el curso de los acontecimientos en busca de sus propios intereses? Es posible que sí. Es posible que sí, porque ya sabemos cómo son estos políticos. No voy a decir el gobierno, porque el gobierno debería ser otra cosa, pero que está dominado por estas personas que se llaman políticos, ¿no? Que están por y para el pueblo. Vale, te he visto muy afirmativo en esa afirmación, nunca mejor dicho. ¿Tienes algún caso en concreto?
No te que te podría... llame especialmente la atención, que te indigne. Y podría decirte el tema de la crisis económica aquí en España y en Europa y en el mundo entero, ¿no? Que... Bueno, yo eso, a ver, perdona que te interrumpa, yo eso lo tengo bien claro. Ahí los bancos se montaron el negocio del siglo. Hombre, claro. Concedemos hipotecas a gente que sabíamos que no las iba a poder pagar, luego les quitamos la vivienda que tienen que seguir pagando Uh-huh. y luego volvemos a vender esa vivienda. Bajan los intereses, luego los suben y la gente... Claro. Está el 3x2 del Carrefour y el 2x1 del Banco Santander. Exacto. Cristina, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los gobiernos manejan los acontecimientos en busca de su propio interés? Yo creo que los acontecimientos en sí no. Todo pasa porque tiene que pasar, pero sí que es verdad que los gobiernos controlan la forma en que conocemos esos acontecimientos. Uh-huh. Es decir, manejan la información realmente, porque ellos, por mucho que quieran, hay cosas que no pueden controlar. Lo que sí que saben hacer muy bien es cómo capear los temporales, por ejemplo. ¿Es realidad todo lo que nos cuentan? Por supuesto que no. ¿Aceptaríais una mentira que fuese por el bien común? Depende. No. No, nunca acepto las mentiras, no me parece correcto engañar a la gente, y aunque sea para un bien común, algo basado sobre una mentira no va a salir bien nunca. Una visita extraterrestre, pues igual prefiero más la mentira que la realidad. Bueno, ahí ya mezclamos temas porque también tendremos que ahondar un poco en cuál es la diferencia entre una teoría de la conspiración y una leyenda urbana. ¿El fin justifica los medios? Yo creo que no. ¿Roberto? Yo creo que tampoco. Yo creo que sí. De hecho, mira, una de las últimas veces que hice esa pregunta a una persona, así viniendo un poco... Bueno, yo sabía por qué se la hacía, ¿vale? Ella me lo dijo, sin dudarlo. Ni medio segundo, siempre. Uh-huh. Al final tenemos que manipular. La vida es manipulación pura, pero nuestro día a día. Si tú quieres conseguir algo de mí, tienes que manipularme. Muchas veces, y no tiene que ser conseguir algo de ti de un modo negativo, de un modo, vamos a ponernos en la parte negativa, sino, oye, tú puedes, a lo mejor necesitamos un bien común, algo que a mí no se me ha ocurrido y tú me tienes que manipular, me tienes que vender. ¿Y por qué no te lo puede pedir directamente? Podemos hablar de un proyecto, podemos hablar de 1000 cosas. Si tú manipulas a una persona, al final esa persona deja de ser como es. Pero no tomes el manipular como algo malo. Es que para mí es algo negativo, manipular a alguien. No, manipular, moldear, ¿vale? Cuando un tío te entra... No es lo mismo manipular que educar. Perdona, vale. Moldear. Cuando un tío te entra en una discoteca... Me está manipulando. En cierto modo está manipulándote con un fin, en principio, común, que es echarte un casquete, ¿sabes? Pero yo sé que viene a eso porque estoy en una discoteca y es el lugar donde yo voy a eso. No me están manipulando, estamos jugando al mismo juego. Pero ahí hay una manipularte manipulación. Es que tú no sabes que están jugando contigo. Ahí hay una manipulación, por supuesto. No, pero es que no sé por qué lo tienes que tomar con un apartado negativo. O sea, ¿por qué tiene que jugar alguien contigo? Porque para mí una manipulación es algo negativo. Bueno, no nos vamos a meter en más temas porque igual podemos sacar el tema de lo que es un aperitivo y lo que es un dulce. Bueno, pues también si quieres te lo comento. Yo los aperitivos son los que me tomo a las 12 de la mañana. Sea un vino o sea algo más valenciano, a mí me da igual. Un buñuelo de calabaza, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no? Roberto, tenemos encuesta esta semana. Cuéntanos. Así es. Cuéntanos. Te comento ahora mismo. Te comento que la tengo por ahí perdida. Te hago yo la pregunta y mientras vas buscando. Ya lo tengo aquí, ¿eh? Sí. La lanzo, ¿vale? Sí. Bueno, esta semana hablamos sobre teorías de la conspiración y os planteamos la siguiente pregunta. ¿Crees que los gobiernos manipulan la realidad para sus propios intereses? Chachén. Bueno, pues tenemos el porcentaje, que bueno, podéis seguir votando, ¿vale? Hasta dentro de 6 días. Y tenemos un porcentaje bastante alto que gana el sí con un 94%. Uh-huh. Mientras que el no, pues se encuentra en el 6%. Y tenemos comentarios. Bueno, la gente, o sea, el resultado es avasallador. Pero cuéntame, ¿qué comentarios tenemos? Bueno, tenemos varios comentarios. Sí. El primero es de Israel Aucejo, que dice que los gobiernos no. Alguien que está por encima de todo esto. Israel, gran seguidor nuestro, y que nos ha prometido prepararnos una banda sonora para la siguiente temporada, para la segunda temporada de Dimensión Misterio. También tenemos una contestación de René, que contesta a Israel.
Dice que tienes razón, Israel. Por ejemplo, las mansiones, los lobbies, etcétera. Y René también comenta por su propia parte. ¿Es que alguien lo duda? Bueno, no sé. Parece que no acabamos de confiar en quien nos gobierna, ¿no? O sea, al final siempre queda esa sensación. Ahora se avecinan elecciones y realmente, pues, estamos todos un poco en plan de... Más que sea quien quiero votar, el no sea quien quiero votar. Y tenemos esa cierta desconfianza, ¿no? ¿No os queda esa sensación? ¿Es que realmente nos gobierna quien nosotros queremos? Hombre, no. Es que realmente tú es votas así. Un partido. El sistema legislativo que tenemos no nos permite ser gobernados por quien nosotros queremos, por ejemplo, aquí en España. Correcto. Bueno, dejando eso de lado y ya entrando un poco en el tema que nos concentra esta noche, ¿vale? Cristina, ¿tú sabrías decirme cuál es la diferencia entre una conspiración y una leyenda urbana? ¿O leyenda? Pues una leyenda urbana, digamos que es más un mito, y una conspiración son teorías sobre algo que realmente ha sucedido, explicaciones posibles. A grandes rasgos. Bueno, te voy a dar la que yo creo que es la definición un poco más correcta, ¿vale? Roberto, ¿tú sabrías explicarme esta diferencia? Si te soy sincero, no sabría diferenciar mucho, la verdad. Pero bueno, creo que la conspiración va más allá que una leyenda urbana, ¿no? La leyenda urbana no tiene más... Exactamente. Que sea una... Sí. Pues Cristina nos ha explicado un poco más bien lo que es la teoría conspirativa, pero realmente la conspiración es ese acuerdo secreto, ese complot entre varias personas, generalmente políticos, ¿vale? Con el fin de llegar al poder o de llevarlo todo un poco a su terreno, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar esta noche. De manipular. Exactamente, ¿vale? Mientras que la leyenda urbana sí que generalmente es un relato que pertenece al folclore de cada lugar, al folclore contemporáneo, un tipo de leyenda o creencia popular y que, bueno, que a veces entraña una especie de superstición. Ahí tenemos, pues bueno, la leyenda de Verónica, tenemos... Bueno, ya hablaremos de leyendas urbanas, porque hay muchas y algunas que dicen... Además es que el tema de las leyendas nos puede dar para muchos bueno, programas. Tienes la de los cocodrilos y Nueva York, que esa ya es brutal, pero bueno, la diferencia viene siendo esa, ¿vale? Es decir, la conspiración es una parte en la que alguien sí que maneja lo que cuenta o lo que quiere que se sepa, y la leyenda urbana, pues es esa parte un poco que, bueno, que alguien cuenta. Como por ejemplo, mira, tenemos aquí en el ordenador justo delante en este momento una de las más famosas de la historia, y es que a Walt Disney se le criogenizó. Jamás fue criogenizado o congelado. Y esa es, pues yo creo que la gran leyenda urbana de la historia de la humanidad. Pero bueno, entrando ya en materia y yendo a las grandes teorías de la conspiración, que hoy pretendemos contaros 5, pero no sé hasta qué punto vamos a llegar. Esta semana no va a haber extra, en principio, en iVoox. Vale. La primera nos llevaría hasta, yo creo que es la fecha que cambió el mundo. Porque si os pregunto por el 11 de septiembre, ¿qué podéis contarme de aquel día? ¿Lo recordáis? Roberto era un polluelo, seguramente no, sí, pero cuéntanos. Yo era bastante pequeño cuando estaba viendo la televisión, estaba jugando con un amigo mío de la infancia. Sí, porque ese día no había colegio todavía. No. Y bueno, escuché en televisión pues el informativo. Recuerdo perfectamente ese día porque fue, no sé, mi primera noticia así fuerte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la de toda una generación, sí. Realmente. Porque aunque creemos que estamos en un mundo convulso, que realmente lo estamos, ¿vale? Sí que es cierto que la vida es mucho más tranquila de lo que era siglos atrás. O sea, siglos atrás... leía yo esta semana en Twitter a alguien que decía, si no hubiésemos tenido estos avances de la medicina y con la situación de entonces, ¿vale? ¿Cuánto tiempo crees que hubieses sobrevivido tú en 1850? Había guerras, no había avances médicos y tal. Entonces, claro, la gente decía, pues yo 4 años, yo 9, otro a lo mejor que decía 15, otro decía, yo a lo mejor no hubiese nacido porque mi padre, siendo militar como es actualmente, en aquella época hubiese participado en alguna de las guerras y se lo hubiese encargado. Cristina, ¿tú qué recuerdas aquel día? Yo lo recuerdo muy bien porque además estaba estudiando, me acuerdo que estaba estudiando porque tenía el día siguiente, el día 12, tenía un examen de la carrera del primer año. No, o sea, no era recuperación. Era... Pero si no habían empezado las clases.
pero teníamos exámenes de recuperación o de las asignaturas que tú te organizas y te dejas para septiembre, por ejemplo. O sea, ya habías terminado. Sí, había terminado el primer yo curso creía que empezabas la universidad justo no, ese no, año. No. Qué mayor eres. Sí, muy orgullosa. Y me acuerdo que estaba preparando el examen y dejé el examen, me puse delante de la tele y me empapé todo el directo que estaban haciendo, todos los informativos, porque es que me llamó tanto la atención, me quedé tan traumatizada parecía más que bien no podía una película, ¿no? Sí, no podía despegarme de la televisión. Y te digo otra cosa, tengo el periódico, el New York Times de ese día, lo tengo y... ¿El New York Times? ¿Cómo conseguiste el New York Times? Bueno, una periodista tiene sus medios, ¿no? Si no lo eras en aquel entonces. Pero estaba en proceso y sí. Y lo tengo guardado como, pues eso, como algo histórico y algo que vamos, no se va a olvidar nunca. Yo creo que la imagen del avión impactando, sobre todo el segundo, porque el primero no se lo esperaba absolutamente nadie, pero ya estaba la televisión ahí para el impacto del segundo. Yo creo que es la gran imagen del siglo XXI. No sé si estáis de acuerdo con nosotros. Estoy de acuerdo. A mí me llamó más la atención cuando veías a la gente salir corriendo con una humareda y la gente que se tiraba por los balcones. A mí eso me impactó mucho más que ver un avión estrellarse, porque quieras que no, en las películas sí estás acostumbrado a ver este tipo de cosas. Pero no es lo mismo verlo en una película que dices la faltada que se han pegado. Claro, es impresionante que verlo realmente, algo que está sucediendo ahí. Porque además, pero tú lo sigues viendo por la televisión, entonces tu cerebro, en cierto modo, no termina de darse cuenta de lo fuerte que ha sido de lo que estás viendo. Sí, y a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero las imágenes que tú me estás diciendo, que evidentemente también son muy icónicas, no dejan de ser consecuencias de aquello que sucedió. Es decir, la imagen grande, lo gordo fue ver a un avión estrellarse contra el World Trade Center, que en aquel momento era pues a uno de los edificios más altos del mundo. Y claro, en aquel momento te quedas... Porque yo me acuerdo perfectamente de aquel día. Y yo recuerdo, bueno, en mi casa de toda la vida se ha visto Antena 3 Noticias. El presentador era Matías Prats y se hablaba de un accidente de una avioneta que se había estrellado contra el World Trade Center y evidentemente las cámaras se enfocaron ahí. Sí, en un principio se habló como si hubiera sido un accidente. Sí, un accidente de una avioneta, es lo que se comentaba. Y de repente con la emisión en directo, ves que se acerca un avión, ¡pam! Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Realmente. Entonces, evidentemente, pues bueno, este suceso, y yo creo que es algo que está muy implícito en la historia de los Estados Unidos, y vamos a ver hasta dónde os podemos contar hoy, pues dio lugar a toda una serie de teorías de la conspiración, gente que no ha creído en esta versión oficial, de que fue Al Qaeda. Yo creo que si pensamos un poco racionalmente, porque al final, así como yo siempre he dicho a lo largo de todos estos programas, fantasmas, espíritus, el diablo y tal, que generalmente mi respuesta es negativa, yo sí que creo en las teorías de la conspiración. Yo creo que el fin justifica los medios. Los ha justificado siempre y lo justificará siempre. La transparencia no va a existir jamás, por mucho que muchos se empeñen en alardear de ella. Y yo sí que creo que, en este caso, por todo lo que vamos a contar ahora y por todo lo que sucedió posteriormente, la teoría de la conspiración es bastante válida. De hecho, ha dado lugar a vídeos, evidentemente, aunque YouTube es un campo de conspiraciones descomunal. Ha dado lugar a libros. Hay gente que se ha lucrado con esto, evidentemente. Incluso nos pueden decir a nosotros, oye, pues vosotros estáis haciendo lo mismo. Pues puede ser, ¿vale? Pero sí que hay 11 puntos clave que dan pie a esta teoría de la conspiración. El primero es el famoso edificio 7. Este edificio, que suele ser el olvidado, porque al final volvemos a lo mismo, la imagen icónica de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, los aviones que caen al rato. ¿Por qué cae ese edificio 7? Un edificio que no había sufrido ningún impacto y que evidentemente no tiene así a priori mucho sentido que cayese. La versión oficial es que, bueno, este edificio 7 cayó a causa del hundimiento de las dos torres, pero algunos expertos dicen que la forma en la que se derrumbó no es natural, que parecía más bien una demolición controlada. ¿Realmente hubo tantos daños como para este edificio se hundiese? Y sí que es cierto, y bueno, será el tercer punto que toquemos, hay mucha gente que afirma
que escucharon explosiones. Sí, hay gente que dice que habían explosivos preparados para que cuando el avión impactara, explotaran y así se hundiera. Vale. Vamos al segundo punto en esta teoría de la conspiración sobre el 11S. ¿Vosotros os acordáis cuando hablamos del crimen de Alcácer? ¿Recordáis por qué se implicó a Los Ángeles en un primer momento? Bueno, una vez encontrados los cuerpos. No. ¿Tú te acuerdas, Cristina? ¿Por qué se implicó? Sí. Porque de se encontró un papel en el que aparecía su nombre. Exactamente. Que nadie sabía cómo había llegado allí ese papel. Vale. Además en perfecto estado. Pues tenemos algo muy similar con el 11 de septiembre. Porque es que si un terrorista va viajando en ese avión que se estrella contra la torre, ¿cómo puede ser que sus pasaportes se encuentren de repente y en perfecto estado en las cercanías de los edificios? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, desde pequeño siempre me dijeron que el gobierno de Estados Unidos, el presidente, siempre estaba detrás de todo esto. Para el tema de conseguir votos, para generar miedo y que él fuera como una especie de salvación. Todos vamos a favor del presidente porque el presidente nos va a salvar de esta situación o va a solucionar algo, ¿no? Sí. El caso es que, bueno, este pasaporte lo encontró una persona que lo llevó, se lo entregó a un policía y supuestamente este policía, en vez de entregarlo en su comisaría, que sería lo lógico, lo llevó directamente al FBI. Uno de los motivos, una de las teorías que he encontrado yo, que daría cierta veracidad, por así decirlo, al hecho de que el pasaporte apareciese de forma milagrosa, por así decirlo, y en perfecto estado, cerca del lugar de los atentados, es que al ser un objeto pequeño, la onda expansiva tendría mayor capacidad de hacerlo desplazarse y no sufriría tantos daños. Ahora, pero si dices que apareció completamente inmaculado, ¿no? prácticamente. Si lo llevaban encima, ¿qué pasó con los cuerpos? Pues lo mismo que pasó con los cuerpos, con lo que llevaras encima, ¿no? Todos tus objetos personales de ese momento. Es muy difícil que precisamente tu pasaporte se salve, ¿no? en esa situación. Sí, está claro. Pero, a ver, estoy buscando aquí exactamente la explicación, ¿vale? A ver. ¿Qué nos dice? No la localizo en este momento, pero bueno, sí que se hablaba de ese tema, ¿no? De que por la onda expansiva que provocaba la explosión, el pasaporte, al ser un objeto muy pequeño, sí que podría ser despedido de forma natural. Bueno, lo que no sabemos es si ese pasaporte era realmente original. Eso ya no lo sé. Habría que colar el pasaporte en el aeropuerto de Nueva York, desde donde bueno, no me acuerdo si era de Nueva York, desde donde salieron, o de Boston. Mira, lo tengo por aquí. O dejarlo por el sitio donde impactaron los aviones, así de sencillo. Mira, los defensores de las teorías conspirativas sostienen... Bueno, vamos al principio. El gobierno de los Estados Unidos dijo que había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Saddam al-Suqami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Los defensores de las teorías conspirativas sostienen que es prácticamente imposible que el pasaporte sobreviva al choque del avión, ¿vale? Pero, científicamente, los objetos pequeños y ligeros son más propensos a salir despedidos por la onda expansiva antes de que el fuego los dañe. Tenemos que pensar eso, que el fuego es posterior. La onda expansiva y luego el fuego. Bueno, pero entonces tú tendrías... A ver, yo me pongo en la situación, ¿vale? De lo que estás comentando. Sí. Tú tendrías que llevar el pasaporte en un sitio donde pudieras salir disparado, ¿no? Fácilmente con esa onda expansiva. Si tú lo llevas guardado en tu ropa, es muy complicado que un pasaporte salga volando. Sí, habría que ver dónde estaba el pasaporte de esta persona, pero que me vale. Quiero decirte, yo de la versión oficial del 11 de septiembre me creo prácticamente nada, ¿vale? Otro de los motivos que da lugar a la teoría de la conspiración habla de las explosiones que escucharon muchos testigos, y de hecho hay muchos vídeos en YouTube de gente a la que le estaban entrevistando en ese momento. Además que son vídeos, no es que alguien haya cogido cámara en mano y se haya ido años después, sino entrevistas que había al momento de televisiones estadounidenses, ¿vale? Que sí que hablaban de que había una serie de testigos que
que dijeron escuchar una serie de explosiones segundos antes de que se hundiese la Torre 7. Y bueno, y por la forma también de caer las Torres Gemelas, siempre se quedó con esa parte de que... A mí eso me llamó mucho la atención desde el principio, ver caer la torre directamente así en vertical, hundirse, no sé, me pareció muy extraño si el avión había impactado arriba. ¿Sabes lo que pasa? Que es que como yo no soy arquitecto... No, yo tampoco soy arquitecta, pero... Sí. Y me dedico a demoler edificios, pero no se llama la atención, ¿no? La forma en que cayeron esas torres. Sí, por supuesto, y eso pues ya sería genial el poder contar aquí con un arquitecto, ¿vale? Pero dentro de las conspiraciones, no, perdón, de las comparaciones que se hacen, ¿os acordáis de cuando se quemó el edificio Windsor en Madrid? Uh-huh. ¿Vale? Ese edificio no se derrumbó y se quemó por completo. Ahora, bueno, está muy de actualidad en estas últimas semanas por este señor, el comisario Villarejo, que sería un placer tenerlo aquí delante. Lo que pasa es que luego tendríamos que vigilar nuestras espaldas, creo yo. ¿Vale? Pero ese edificio, no, como digo, no se cayó. Y según la comparativa que se hace es por el material que se utilizó para la construcción. Hay quien dice que bueno, las Torres Gemelas en su interior estaban hechas de aluminio y que por eso es factible ese derrumbamiento. Las Torres Gemelas son muchísimo más altas. Sí, por supuesto. Y Estados Unidos es un punto blanco de poder hacer atentados más que en Madrid, ¿no? Por la cantidad de gente que vive en Nueva York. Mira, dentro de las teorías, ¿vale? Y bueno, tenemos lo que explicó Stephen Jones, que bueno, fue uno de los firmantes de la publicación, de una publicación que salió en febrero de 2009. Ninguno de los modelos físicos que se utilizaron para simular el incendio posteriormente resultó en derrumbamiento o colapso, y no había una evidencia física de temperaturas tan altas en ese incendio que hubo en las Torres Gemelas como para dañar la estructura de los edificios hasta hacerlas caer. Claro, es que son de aluminio, ¿no? Como comentabas, estaban construidas de aluminio. Para fundir el aluminio para que eso caiga se necesita una temperatura muy, muy, muy elevada. También hay quien dice, bueno, este mismo Stephen Jones dice que estos datos fueron posiblemente manipulados, y es que al final volvemos todo el rato a lo mismo, fueron manipulados para que el resultado final diese el objetivo que ellos querían, fuese el de, no, la teoría de la conspiración y demás. En fin, manipulaciones. Bueno, seguimos porque otro de los 11 puntos que nos habla de este tema son las cajas negras. ¿Qué sucedió con las cajas negras de los aviones? Hay bomberos, hay trabajadores de aquella zona cero, la zona del World Trade Center, que aseguran que se encontraron 3 de las 4 cajas negras, pero que nunca se supo nada de ellas. Extraño. Sí. Tenemos que recordar también, ¿vale?, que el ataque del 11 de septiembre no fue solo en Nueva York, sino que hubo también 2 puntos, que fue, bueno, el famoso United 93, que supuestamente derribaron los propios pasajeros del avión. Muy buena película, por cierto. Estoy de acuerdo. Además, triste, ese final es duro, ¿eh? Sí. Es una película que te hace llorar. A mí, por lo menos, me hizo llorar. Sabes lo que va a pasar, sabes lo que hay, pero no te imaginas que sea tan real la película. Es verlo, es vivirlo. Sí. Pero bueno, fue el United 93 y luego tuvimos el atentado contra el Pentágono. Y esto es algo que siempre ha dejado muchas dudas, y yo he tenido la suerte de poder estar allí. He pasado al lado del Pentágono, por una carretera, y yo, ¿vale?, que no soy experto en aeronáutica, ¿vale?, que no soy piloto, pero que un avión estalle justo ahí es muy complicado, por no decir que es imposible. El Pentágono está justo al lado de una autopista, de una autovía, ¿vale? Es un edificio que no es alto, no así como las Torres Gemelas, que eran 400 metros de edificio, sino que esto es un edificio de 5 plantas, es bajito. Un blanco complicado desde un avión, lógicamente, para estrellarse. Y bueno, siempre se ha dicho que el daño que causó el avión, sobre todo tomando un poco como referencia las fotografías, ¿vale?, apenas era un agujero de unos 5 metros, de unos 5 o 7 metros de ancho, ¿vale? Sí que es cierto que hay un investigador que, bueno, uniendo fotografías, uniendo fotogramas,
llegó a la conclusión de que el agujero no era tan pequeño. Pero claro, podemos venir ya a ampliar esto. Primero, en los fotogramas no se reconoce el avión. También es cierto que la velocidad a la que iría ese avión es demasiado grande como para que la reconociesen los fotogramas. Pero en ese mismo fotograma, el más famoso, lo que se ve es una punta, pareciendo más un misil, que es la teoría alternativa que se da, que un avión. Tenemos ya dos partes, es decir, la dificultad de estrellar un avión y el objeto del que no hay imágenes, hay nada, se ve como medio centímetro. Bueno, también dicen que es que el avión perdió las alas antes del impacto, al caer al suelo. Sí. Sí que es cierto que las alas, por lo que he estado leyendo, por lo que he estado documentándome, el material del que está hecho un avión es fácilmente destruible, destrozable. No sé si estas palabras están bien. Sí, es un poco como en los coches, ¿no? Si tienes un accidente, enseguida se... Sí. Pero luego otro motivo que da lugar a esta teoría de la conspiración, qué casualidad que justo se estrellase en una parte del edificio que estaba en obras y en el que no había gente. Roberto, te veo callado. A mí es que esto me pone los pelos de punta. Es muy complicado saber qué es realmente qué es lo que pasó, ¿no? Es todo muchas casualidades también. Sí. Que bueno. Siguiendo con más teorías, pues bueno, podemos hablar también de que los escombros fueron vendidos en tiempo récord y además se llevaron a Asia, a países como China, Malasia, India y Corea del Sur. Además, parece ser que se vendió bastante barato. Según la noticia que tenemos aquí, el aluminio se vendió a $120 la tonelada, que es una ganga absoluta. Pues no irían contenedores para allá. Y allí, a ver quién los iba a buscar. Dime, Cristina, me ha parecido que querías decir algo. No, que entonces, según todas estas teorías, ¿qué pasó en el Pentágono? ¿Un misil? Un misil, pero tú has dicho contra una parte del Pentágono donde no había nadie, que estaba en obras. Mejor, así se minimizan daños. Igual era una prueba de algo. ¿Justo ese día? Igual estaban probando algún tipo de armamento nuevo. No lo sé, pero justo ese día puede ser casualidad. Hay quien dice que justo en ese lado del Pentágono hay fotografías de que hay una especie de, no sé si decirlo, mancha blanca, ¿vale? Realizadas anteriormente, que era, vamos a decirlo, como una pista de aterrizaje, ¿vale? Que se cortó el césped, por así decirlo, a ras de suelo, como indicando una trayectoria de entrada. Evidentemente yo eso no lo sé. Vale, pero es algo de lo que circula por ahí. Hablamos también, bueno, de esta demolición controlada que se hablaba, las explosiones, que nunca se alcanzó esa temperatura necesaria para que las torres cayesen de esa manera tan ordenada, que apenas causaron daños en las manzanas aledañas, es decir, que edificios de 400 y pico metros, 400, da igual, caigan de repente, porque hay que estar en Nueva York. No sé si habéis estado alguno de vosotros. No, yo no he tenido la oportunidad. Yo tampoco he tenido el gusto de estar. Tenemos que pensar que el ¿cómo se llama? El Empire State es un edificio de 300 y pico metros, es 3 veces más alto que que el edificio de la Avenida Francia, aquí en Valencia. O sea, imaginaos el pepinazo de edificio. Pues las Torres Gemelas era todavía un edificio más de aquellos, y que no cause esos desperfectos. Tenemos otra parte que, bueno, habla de termita, que está muy relacionada con esto, que se detectó termita TH3 entre los restos. Y esto, bueno, fue un profesor de física el que estuvo analizando los restos del metal y encontró esta sustancia que puede fundir casi instantáneamente el acero y provocar precisamente que caigan las torres. Digamos que es como un acelerador, ¿no? Pero eso no es algo que lleve un avión. Evidentemente no. A eso me refería, que es algo que apareció ahí, pero que no forma parte de combustible del avión ni de ningún depósito que pueda llevar un avión normalmente. Sí, exactamente. Sería algo que alguien habría colocado ahí. Y bueno, a este profesor, no tenemos el nombre, ¿vale? El hallazgo de esta sustancia le costó su puesto en la universidad. Y no fue la única persona implicada, porque también salió a la luz pública que había una traductora del FBI
que sabía demasiado. Ella fue contratada después del atentado, tenía que descifrar unos mensajes y fue despedida tras asegurar que esos mensajes se sabían ya desde abril de 2001, dejaba bien a las claras que iba a haber un atentado contra las Torres Gemelas. De hecho, siempre se ha dicho que el gobierno de Estados Unidos lo sabía, igual que sabía el atentado que iba a haber contra la base militar de Pearl Harbor y que dio lugar a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque Estados Unidos, y esto ya es entrar en historia, no iba a entrar en esa Segunda Guerra Mundial. A la gente, a los estadounidenses, les daba absolutamente igual que en Europa se estuviesen matando. Ellos estaban ahí. Entonces sí que hay constancias, se dice que hay una serie de mensajes que se recibieron, que interceptó el gobierno estadounidense, la inteligencia estadounidense, que hablaban de ese futuro ataque de los japoneses. Y qué casualidad, los atacaron y Estados Unidos ya entró de pleno en la Segunda Guerra Mundial. Bastante interesante, ¿no? Sí. Yo sigo ahí pensando por qué todo esto, ¿no? ¿Con qué fin el tema de las Torres Gemelas? Roberto, ¿qué pasó después de las Torres Gemelas? No me acuerdo ahora mismo. Es que era un pollete, Cristina. Yo me quedé traumatizada. Todo el mundo se acojonó, sembró el pánico. Vino la guerra de Irán, la guerra de Afganistán, sí, y la guerra de Irak. Uh-huh. ¿Qué hay en Irak y en Afganistán? Al-Qaeda es... Bueno, petróleo, ¿no? Petróleo, evidentemente. Y que Cristina ha hecho así con los dedos. Hay dinerito. Por cierto, ahora los gestos hoy sí que tienen importancia. Vamos a subir el vídeo a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, seguimos con el tema de la teoría de la conspiración sobre el 11M, que casi nos da para 11S, que casi nos da para un programa entero. ¿Es realmente factible que unas personas con tan poca experiencia a los mandos de un avión, que se habían sacado el carnet de piloto hacía apenas unos meses, realmente pudiesen hacer esto con estos pedazos de aviones y justo impactar con las Torres Gemelas? A mí lo que me llama mucho la atención a este respecto es que si ellos tenían informes de que esto iba a suceder antes y ellos saben perfectamente cuando una persona está tomando este tipo de clases o este tipo de... Pero sí, Osama Bin Laden... ¿Por qué los dejan subir al avión directamente? Eso es lo que a mí siempre me ha llamado Osama la Bin atención. Laden tenía negocios con la familia Bush. Bush era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Pues ahí estamos, que... Y bueno, pues ya el último punto, y ya cerramos el tema del 11 de septiembre, nos lleva pues bueno unos movimientos extraños en la bolsa de Nueva York días antes de los atentados. Especialmente afectaron estos movimientos a las compañías aéreas que luego estuvieron implicadas. Hablamos de que Larry Silverstein alquiló las Torres Gemelas 2 meses antes de que se produjesen los atentados y contrató un seguro de $3.500 millones por si las torres sufrían un atentado. ¿Qué pasó? Hubo un atentado y Larry Silverstein cobró esos $3.500 millones. ¿Cómo os habéis quedado, chicos? Yo es que cada vez que se habla del 11S, de las conspiraciones, de si el gobierno tuvo algo que ver o no tuvo nada que ver, realmente a mí quien me viene a la cabeza son las personas que estaban en las torres ese día y los familiares que se quedaron aquí, tuvieron que ver cómo caían esas torres sabiendo que su familia estaba dentro. Uh-huh. A mí sí. Eso es lo que se me queda. Tanto la cantidad de ¿no? vidas uh-huh. que tuvieron que saldarse para, pues si realmente es una conspiración y una manipulación, que yo también pienso como tú, Alejandro, para conseguir dinero. O sea, es que uh-huh. yo siempre pongo a las personas por encima del dinero y me parece una salvajada jugar así con la vida de alguien. Yo creo que quería decir que tanto patriotismo ahí en Estados Unidos, ¿no? Para que luego el gobierno venda a su pueblo. ¿Tanto patriotismo en Estados Unidos o tan poco patriotismo en España? Bueno, es diferente, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntame.
Es diferente la historia de Estados Unidos frente a España. Precisamente Estados Unidos, estadounidenses propios, los tienen por ahí recluidos, que son los indios nativos. Todo lo demás, italianos, chinos, irlandeses, europeos de todas partes, quiero decir, de Estados Unidos precisamente. Pero bueno, y nos hemos dejado, pues bueno, otras teorías que hablan de que la planta baja, el lobby, los sótanos estaban destrozados antes de que se derrumbasen las torres, los bomberos que dijeron haber visto y oído explicaciones. Bueno, y también dicen, por ejemplo, en relación al United 93, que el tema de las llamadas a la familia, que eso era imposible a esa altura Mira, desde el avión. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Y esto ya es súper improvisado sobre la marcha, como casi siempre. Algún día haremos... Cuando se acerque el 11 de septiembre, haremos un monográfico sobre este tema, ¿vale? Porque es que tenemos aquí para hablar largo y tendido y nos vamos a comer el resto de los temas conspiranoicos. Cristina, tenías algo muy interesante que contarme. Empieza. Bueno, ya que estamos hablando de conspiraciones, yo no sé si recordáis vosotros a un personaje, una mujer en este caso, que se llamaba Lady Di. No sé si os suena de algo. Hombre, por supuesto. Sí. Claro. Sabéis lo que le pasó, ¿no? Diana de Gales. Que murió en un accidente de tráfico. Me acuerdo yo ese día comillas, y todo. ¿no? Me acuerdo yo ese día entre también. comillas, exactamente. Por eso es uno de los temas, ¿no?, que vamos a tratar hoy aquí en Dimensión Misterio tamment. Mira, a mí ese tema, perdón que te interrumpa, todavía me acuerdo del día, fue en verano. 31 de agosto. 31 de agosto, ¿verdad? Sí, estaba yo no me acuerdo si era finales de julio o finales de agosto. Fue el mismo año que murió mi abuelo, por eso me acuerdo, además fue justo un mes después. Y me acuerdo de mi padre alucinando contándonos la noticia que ha muerto Lady Di, porque es de esas personas que dices, o sea, no podemos, no concibo que se muera. Además es de esas personas que conseguía que todo el mundo la quisiese o la admirase de alguna forma. Yo, cada vez que oigo hablar de Diana de Gales, a mí me viene a la mente una mujer que luchó para llegar a donde estaba y que luego no se lo pusieron nada fácil. Y el trágico desenlace, un accidente, como dice Roberto, entre comillas. Cuéntanos, Cristina, ¿qué teorías de la conspiración circulan sobre la muerte de Lady Di? Bueno, teorías de... Por cierto, hemos contado primero quién era Lady Di, porque hemos dado por hecho de que todos sabíamos quién es, pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe Cuéntanos quién es esta persona. Lady Di. El tema es tuyo, pero bueno, Lady Di era la princesa de Gales. Por aquel entonces creo que ya es mujer del príncipe heredero Carlos. Exacto, y además ella, exmujer como tú has dicho, tenía una relación nueva. Sí, con un magnate. Con Mohamed Al-Fayed. También falleció. En el mismo accidente, es más, iban en el mismo coche los dos. Y a raíz de ahí, de esa relación y de lo que podía seguir surgiendo como ex de un miembro de la realeza británica, pues empezaron a surgir todas estas teorías sobre que ese accidente no había sido realmente un accidente, sino que había estado provocado. Sí, vamos a decirlo así. Hablábamos de las imágenes del atentado del 11 de septiembre como una de las más icónicas del siglo XXI, o la más icónica, pero la muerte, el accidente de Lady Di también fue una imagen muy icónica de final del siglo XX, sobre todo por la importancia que tenía esta mujer. Es decir, era una mujer que vivía en la realeza, pero se la había visto muy implicada en actos caritativos, en ayuda al tercer mundo. Sí, yo te digo, era una mujer que se hacía querer, ¿no? Por su forma de ser, por sus actos, como tú dices, por todo aquello que la rodeaba, y también porque los rumores se contaba que no era muy querida dentro de lo que era la familia real. Entonces, claro, quieras que no, el conocer esas cosas te genera simpatía hacia el personaje. Lógicamente no hemos llegado a conocerla en persona, ojalá. Sí. Hubiera sido, pues, genial. Pero bueno, sí que es verdad que el accidente, que al final, después de las investigaciones, se concluyó que había sido un accidente fortuito, pues aún hoy mucha gente piensa que no lo fue, que no fue así. Y hay varios factores que contribuyen a esto. Por ejemplo, se dice que poco antes de este accidente se rumoreaba que Diana de Gales pretendía convertirse al Islam, puesto que su nueva pareja pertenecía a esta religión, y además se rumoreaba
que lo quería hacer porque estaba embarazada. Entonces tú imagínate lo que habría supuesto... se comentó siempre aquello. Sí, tú imagínate lo que supone para la familia real británica que Diana de Gales estuviera embarazada en ese momento y, claro, y además que quisiera convertirse al Islam. ¿Realmente quién fue la persona que se supone que ordenó este asesinato, por así decirlo? Pues mira, según dicen, la misma Diana comentó a su círculo cercano que ella tenía diferentes cartas amenazantes del duque de Edimburgo. Sí, el duque de Edimburgo es Carlos Inglaterra, no, es su padre. Es el marido de la reina Isabel. Exactamente. Y según cuenta el propio padre de Dodi, esas cartas estaban no han llegado nunca a ver la luz, lógicamente, pero sí que el propio padre de la pareja en ese momento de Diana cuenta que estaban en poder de Diana y que eran cartas amenazantes sobre esa relación, ¿no?, que ella tenía en ese momento con Dodi. Sí. Me llama poderosamente la atención el hecho de la cantidad de teorías de la conspiración en las que está involucrada la reina Isabel II de Inglaterra, del Reino Unido. También piensa los años que lleva en el poder. Bueno, sí, tiene 93 años esta mujer. De hecho, escuchaba hace poco que ya estaban preparando el funeral. O sea, no como va a morir, sino de que era una especie de un acto de Estado, un ritual de Estado, y tenían que prepararlo. Pero bueno, ¿tenemos alguna información más sobre este tema, Cristina? Algo que llama mucho la atención, que se encontró después, un tiempo después, dicen que en el accidente estuvieron implicados 2 coches. En un principio se decía que no, que lo de la teoría de que había un segundo coche implicado era falso. Decían que era un Fiat Uno de color blanco. Lo que pasa que sí que es verdad que en el coche en el que iba Diana se encontraron, digamos, restos de pintura blanca, ¿vale? Misteriosamente, este segundo coche apareció años después calcinado y con el conductor asesinado dentro de un tiro. Dicen que el conductor era un paparazzi que pertenecía al servicio secreto. Sí, siempre que se comentó aquello, el paparazzi, lo recuerdo. Más aspectos que nos hacen pensar que no fue un accidente tan fortuito como dicen, pues por ejemplo, la ambulancia que acudió a socorrerles una vez ocurrió el accidente, llegó rápido, sí que es cierto, pero es muy extraño que esa misma ambulancia, por ejemplo, tardara 45 minutos en llegar hasta el hospital donde tenía que ir, cuando el hospital está a 6 kilómetros. Tú no tardas 45 minutos en llegar a un hospital. Sí, mira, tengo aquí delante, disculpa Cristina, unas declaraciones de Stanley Culbreth, que bueno, es un abogado jubilado que presenció el accidente que tuvo Diana de Gales, ¿vale?, aquel 31 de agosto de 97, y a ese respecto comenta lo siguiente: será la princesa porque tardaron 20 minutos, tú hablas de 45, pero bueno, 20 minutos en llegar, y cuando finalmente la sacaron del coche, ¿por qué pasaron por un hospital y la llevaron a otro? Pasaron por 2 hospitales, o sea, habían 2 hospitales, sí, a los que podían haber llevado a Diana en ese momento, que estaban más cerca para haberla socorrido, porque sí que es verdad que no murió en el accidente, no murió en el acto. Entonces, claro, que tarden casi 20, bueno, tú dices 20, yo he leído que hay quien afirma que hasta 45 minutos tardó en llegar esa ambulancia al hospital. 6 kilómetros desde donde ocurre el accidente hasta el hospital. ¿Tú crees que tardas 45 minutos en recorrer 6 kilómetros con una ambulancia? Y encima en plena madrugada, con las sirenas encendidas. A mí me parece muy extraño todo esto. Y luego otro de los aspectos que también se habla es el tema en que fue enterrada y qué pasó con su tumba. Porque Lady Di... Como la de Freddie Mercury, que nadie sabe dónde está. Algo así, sí. Lady Di fue embalsamada. Según dicen, para ahorrar cualquier rastro de que pudiera demostrarse que ese embarazo del que os hemos hablado al principio, pues pudiera demostrarse de alguna forma. Porque con esta técnica, pues lo que se consigue es borrar todo rastro hormonal del cuerpo. Entonces, no se puede llegar a saber nunca, en caso de que alguien algún día encontrara la tumba real, porque dicen que tampoco está donde nos cuentan, es imposible demostrar si estaba embarazada o no. Vaya, eso me recuerda a la reina de cierto país que paseaba mucho por el IBI aquí en Valencia. Bueno, y terminamos hablando, porque creo que se nos va el tiempo, ¿no? Pues casi. No, pero dime. No, lo que te estaba diciendo, que se cuenta que está enterrada Lady Di, como tú dices, en el mausoleo del lago Astrop,
donde se enterró tras su muerte el 31 de agosto, pero que curiosamente, unos días después, un 1 de septiembre, las baldosas de ese mausoleo fueron levantadas y vueltas a colocar. ¿Alguna explicación habrá para ello? Posiblemente que igual no esté donde nos han dicho, o que fuera trasladada a otro lugar, para evitar que nadie tenga acceso a sus restos. También, bueno, perdón, estoy viendo, revisando la información, que hay quien habla de que este accidente no podía tener como consecuencia tales desperfectos cuando no podía correr a más de 69 kilómetros por hora. Tampoco sabemos esta alta velocidad de la que se ha hablado siempre, a qué se correspondía. Creo que vamos a hacer un segundo programa de grandes conspiraciones la semana que viene, porque es que nos dejamos en el tintero una muy interesante que yo creo que, bueno, conspiración como tal no tiene. Sí que es cierto que pudo cambiar el rumbo de la historia en cierto momento. Hablamos de la llegada del hombre a la luna, estábamos hablando, pues eso, imágenes icónicas del siglo XXI, y bueno, la gran imagen icónica de la historia de la humanidad, hasta que no haya otra, es esa de Neil Armstrong en la luna. ¿Cuántos debates habrá provocado este tema? De hecho, sigue provocando. Sí, porque bueno, Iker Casillas se pronunció hace relativamente poco en Twitter, comentó que que estaba teniendo una cena en amigos, que había salido este tema y que él no creía que el hombre hubiese llegado a la luna. ¿Vosotros lo creéis? Yo creo que sí, pero es que igual estamos siendo manipulados, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí que se ha llegado a la luna. Ahora falta confirmar que fuera cuando nos lo vendieron a nosotros. Esa es la cuestión. ¿Y por qué realmente. no volvemos otra vez? ¿Cuánto ha pasado? Hemos vuelto ahora. Han vuelto los chinos y han ido a la cara oculta de la luna. Bueno. Que ya hay quien dice que en una famosa revista de misterio a nivel nacional dicen que si hay ruinas y construcciones extraterrestres en el lado oculto de la luna. Yo estoy convencido que el gobierno chino se lo ha dicho a esta gente. Yeah. ¿Sabes? Les he dicho, oye, mira, tomad, nosotros los chinos, los que tenemos una cámara de seguridad cada 10 metros, los que estáis en un país en el que no podéis hacer un solo movimiento sin que nosotros nos enteremos, donde no funcionan las tarjetas de crédito, entre comillas, ahí tenéis las imágenes. No sé, me parece un poco... Yo sí que creo que el hombre llegó a la luna. Yo sí que creo que esas imágenes son reales y la semana que viene explicaremos el por qué. Hablaremos también de la conspiración en el caso del 11 de marzo, del 11M, del que, bueno, esta semana se han cumplido 15 años, tristemente. Y también hablaremos de una gran conspiración a nivel nacional. ¿Qué sucedió realmente el 23 de febrero de 1981? Roberto, un placer tenerte otra vez en las ondas. Igualmente. No te voy a preguntar, así que... Cristina, placer tenerte a ti también. Igualmente, y hasta la semana que viene. Tú eres conspiranoica, tú confías así. Es que encima pone cara de mala. Ya veréis el vídeo en YouTube. Buscarnos en YouTube, canal Dimensión Misterio. A ver si para este fin de semana y si un poquito más adelante tendremos el programa. Y nada, por lo demás, pues bueno, desearos como siempre un muy buen fin de semana. Estaremos completamente encantados de recibir vuestros comentarios, ya sean positivos o negativos. Y si habéis disfrutado del programa, mucho mejor. ¿Y no os dejéis manipular? ¿Y por qué me tienes que cortar? ¿Ya te pareces a uno que había antes por aquí y que se fue? Si te gustan los vídeos de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.